¿Sabías que tu perro puede tener lombrices intestinales y tú no saberlo? En este vídeo te explicamos cómo identificarlas. No hacemos esta afirmación porque queramos asustaros, pero sí que es verdad que tenéis que saber esta información porque es muy posible que os esté pasando en este momento y no lo sepáis, y es importante tratarlo en el momento, ¿vale? Os vamos a explicar por qué decimos esto. Vamos a ver, cuando un cachorro aún no ha nacido, cuando está en el vientre de su madre, se puede infectar con larvas o con huevos a través de ella, desde la propia placenta, ¿de acuerdo? Y luego, una vez ha nacido ya, con la propia acción de amamantar, también se puede infectar. Así quiere decir que si la madre, por lo que sea, está infectada o ha ingerido huevos, es muy probable que se las haya pasado a su pequeño cachorro y vosotros no lo sepáis. Esto es en el caso de perros cachorros, pero en el caso de perros adultos se contagian a través del paseo. Cuando van a pasear, al olisquear las heces de otros perros, podrían ingerir los huevos que estuvieran en sus caquitas. Y es así como al final se pueden contagiar y pueden traerlo a casa. Os vamos a explicar el caso del pequeño Kobu, porque siempre me gusta explicaros un caso real para que un poco os identifiquéis y podáis aprender de la experiencia. ¿De acuerdo? Kobu ahora mismo tiene 2 mesecitos, pero hace poco nos dimos cuenta de que igual podía estar infectado, que os lo explicaré más adelante, ¿de acuerdo? Kobu viene de una familia en la cual tenían el papá y la mamá, pues no sabían si... O sea, ellos estaban vacunados desde hace tiempo, pero entiendo que no siguieron con el proceso de vacunación, ¿de acuerdo? Con lo cual nosotros lo cogimos de esta casa pensando que habían seguido con ese proceso y no fue así. Luego, al llevarlo a casa, nos dimos cuenta de que igual le podía estar pasando algo porque tenía diarrea el perro. ¿De acuerdo? Dices, bueno, diarrea, es normal que tenga diarrea un perro cachorro, ¿no? Porque como aún está en la transición de la leche al pienso sólido, pues es normal que tenga problemas digestivos, ¿no? Eso es lo que pensamos nosotros. Pero luego vimos algo, que es lo que os quiero enseñar, igual os parece un poco escatológico, un poco asquerosito, por así decirlo, pero es importante que lo veáis, porque así llegaréis igual a las mismas conclusiones a las que llegamos nosotros. Os enseño las imágenes porque es muy importante, porque si vosotros tenéis perros, en algún momento seguro que os habéis encontrado que han padecido de lombrices, que igual no, pero como es muy habitual, pues es posible que las hayáis visto. Yo, como durante toda mi vida he tenido perros, pues sí que estoy acostumbrada a verlas, y estoy acostumbrada a ver esos pequeños gusanitos que son así de pequeñitos y que si tienen esa infección en ese momento, pues se van moviendo entre la caquita, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que es una lombriz, pues porque se mueve, por el tamaño, por el color, ¿no? Ya un poco lo puedes intuir. Pero lo que nos pasó, y por eso os enseño la foto en el caso de Kobu, es que, claro, nosotros lo que hicimos después de adoptarlo es llevarlo directamente al veterinario. El veterinario nos dio una pastilla de desparasitación, ¿vale? Y entonces ya estaba en tratamiento de desparasitación. Pero luego, cuando hizo las caquitas en casa, vimos un hilo muy largo de color blanco. Y nosotros nos pensábamos, como tiene juguetes de cuerdas, nos pensábamos que igual era un hilo de esa propia cuerda, porque decíamos, no puede ser lombrices o algo parecido, porque es que esto es enorme, es imposible que de este cuerpo tan pequeñito salga esto. Y encima no se movía. Vale, pues como después de esto, ¿cómo intuimos que podían ser lombrices? Pues porque las 2 perras con las que convive se empezaron a encontrar mal, empezaron a tener diarreas, les cambió el color de las caquitas a un tono amarillento mostaza, y entonces, como estaban las 2 casualmente enfermas, pensamos, esto no es normal. Entonces lo volvimos a llevar al veterinario, y el veterinario nos dijo que efectivamente lo más probable es que las perras también estuvieran infectadas. Os preguntaréis, ¿por qué? Si él ya tenía la medicación, ya la había tomado y antes no había estado en casa. Pues porque los perros entre ellos se lamen, ¿no? Y entonces las 2 perras, como son más mayores que él, le hacen como si fueran su mamá y le limpian. Y entonces, al limpiarle el culito, seguramente habrían ingerido los huevos del propio perro. Y es así como se pusieron enfermas ellas también. ¿Y por qué parecía un hilo? Pues porque como ya estaba él desparasitado, la lombriz salió del culito muerta. Por eso no se movía. Y por eso os digo estas características, para que sepáis identificar cuando veis gusanos o lombrices,
porque es muy importante que lo veáis a tiempo para tratarlos, porque si no estarán padeciendo durante días sin ningún motivo aparente. ¿De acuerdo? Es muy importante que sepáis también qué les puede pasar cuando cogen este tipo de parásitos, ¿no? En primer lugar, que les puede afectar visualmente y corporalmente. Por ejemplo, en problemas dermatológicos les va a doler muchísimo también el estómago, podría pasar, lo notaréis en las heces, les podría provocar alergias o intolerancias, quiero decir que es algo que vais a ver visiblemente. Y por otro lado, que es más importante, que igual no se ve tanto, pero que le está sucediendo al perro, es que claro, como ya tiene estas bacterias, las defensas le han bajado y eso significa que deja el mundo abierto para que otro tipo de parásitos o bacterias le puedan atacar y por lo tanto será más propenso a coger otro tipo de enfermedades, aparte de la que ya está padeciendo, así que es importante que lo tratemos a tiempo. Vale, ahora que ya sabemos todo esto, tenéis que saber qué síntomas o qué os puede hacer pensar que ha cogido parásitos, ¿no? Los ejemplos que os hemos dado antes, tanto de Kiera como Kimba, que eran los casos de las dos perras adultas que estaban conviviendo con él, son casos específicos, pero podrían ser muchas más cosas, ¿vale? Entonces, cuando cogen parásitos internos o externos, volvemos a repetir, primero lo notaréis en su comportamiento. En su comportamiento, ¿por qué? Pues porque se moverán mucho menos, porque estarán igual muy paraditos y en la cama no querrán jugar mucho, ¿no? Podrían tener fiebre, podrían dejar de comer o incluso de beber, hay que controlar mucho el tema de la deshidratación. Y luego corporalmente también se les podría hinchar la barriga, podrían cambiarle las heces de las que hacen comúnmente, entonces son cosas que visiblemente ya se ven. Como consejo, sí que os daría que hay cosas que tenéis que vigilar y que mirar. Por ejemplo, las caquitas. Es muy recomendable que sepáis qué cacas hace habitualmente vuestro perro, que os fijéis cómo son, de qué color son, es muy importante. Ya sé que parece un poco así que decís, me da un poco de cosa, ¿no? Pero es importante porque, por ejemplo, la caca es algo que nos va a decir rápidamente si al perro le pasa algo, con lo cual esto lo tenéis que tener en cuenta. Y por otro lado, también es muy importante que palpéis al perro. ¿Por qué? Porque si vosotros habitualmente tocáis a vuestro perro y conocéis un poco su anatomía, si le aparece algún tipo de bulto, algún tipo de hinchazón, algún problema que está debajo de su pelo, lo vais a notar con el tacto. O sea que es importante que os acostumbréis a palparlo, a peinarle, por ejemplo, o cuando le cortáis las uñas, pues que lo toquéis para conocer perfectamente su anatomía y si le aparece algo, saber que es un problema o que le ha parecido algo extraño. Vale, ahora viene cómo tratamos al perro si sabemos, bueno, tanto si sabemos que tiene lombrices como si aún no los tiene. Lo más importante es que sigamos con el cuadro de vacunación y desparasitación. Cuando vosotros el primer día lleváis al veterinario al perro, os dirán exactamente cada cuánto son las desparasitaciones, tanto internas como externas, como las vacunas. Tendréis una cartilla en la cual se especificará todo. Y también es importante que sepáis que cuando un perro, o una perra en este caso, está embarazado, también tiene que seguir con este proceso por lo que os acabábamos de decir antes, ¿no? Que puede contagiar a sus propios cachorros. Así que esto tenéis que seguirlo regularmente. ¿Y qué pasa si vuestro perro ya está contagiado, que es lo que nos pasa a nosotros? Es muy sencillo, lo primero es no alarmarse, ¿vale? No entrar en pánico porque al fin y al cabo vosotros tenéis que tomar el toro por los cuernos, como se dice, ¿no? Lo lleváis al veterinario, le va a desparasitar interna y externamente y simplemente tenéis que vigilar cómo es el proceso, ¿no? Si efectivamente las lombrices están desapareciendo, si las cacas van volviendo a su estado natural de como hacían antes, ¿vale? Simplemente seguimiento y si pasa algo fuera de lo común, importante acudir de nuevo al veterinario para que lo mire. De hecho, si le podéis ayudar con fotitos, mucho mejor, porque así lo verá por él mismo y os podrá dar una recomendación mejor. El cuniconsejo del vídeo de hoy, que más que un consejo es una advertencia, ¿vale? Tenéis que estar muy atentos, es que los parásitos, sobre todo las lombrices, se pueden transmitir de perros a humanos. Así que si sabéis que habéis estado en contacto con algún perro que ha tenido parásitos o incluso que ha tenido parásitos durante mucho tiempo y no lo sabíais, igual es importante que también os tratéis vosotros, ¿vale? Para aseguraros de que no tenéis vosotros lombrices. Si vais a vuestra farmacia habitual os recomendarán el producto adecuado para ello.